Continuamos con el desarrollo de la sesión número 15 del proyecto SMATE UGB. En esta ocasión vamos a trabajar la lección 1.3, funciones biyectivas. Definición. Una función f es biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva. Como estos conceptos ya los trabajamos en las lecciones 1.1 y 1.2, acá solo vamos a utilizar. Es decir, para que sea biyectiva una función debe de cumplir ser inyectiva, es decir, que cualquier recta horizontal paralela al eje de la x debe acortar la gráfica de la función una vez. Y cualquier número en el rango debe de tener un número x en el dominio que cumple la relación que f de x sea igual a y para que sea sobreyectiva. Si una función no es inyectiva, se puede restringir el dominio para que lo sea. Es decir, podemos restringir el dominio de la función y de esa manera obtener una función inyectiva. En algunos casos se puede hacer de varias maneras. Para que una función sea sobreyectiva, basta encontrar el rango de la función y hacer que b sea igual al rango de f. Ok. Se llama restricción de la función f a la que se obtiene como el resultado de los pasos anteriores, es decir, restringo el dominio para que la función sea inyectiva. Bien, veamos el ejemplo. En el ejemplo nos piden que verifiquemos que la función f que va de r al intervalo de 0 más infinito definida como x igual a x cuadrado, x que transforma la función a x en x cuadrado, ¿no? Es decir, que estoy trabajando con la función f que va de r al intervalo de 0 a más infinito. Y lo que hace es toma un x y lo transforma en x cuadrado. Es decir, que la función es f de x igual a x cuadrado, con la que yo estoy trabajando. Bueno, verifica que la función f no es biyectiva. Recordemos que para que sea biyectiva debe de cumplir ser inyectiva y ser sobreyectiva. Pues esta función, cuyo gráfico es la que nos presentan acá, este es el gráfico de f de x igual a x cuadrado, no es inyectiva porque cualquier recta horizontal paralela al eje de las x corta el gráfico más de una vez. No es inyectiva. Y como no cumple una de las dos condiciones, significa entonces que no va a ser biyectiva. ¿Ok? Porque para que sea biyectiva debe de ser inyectiva y sobreyectiva. Pero esta función la podemos restringir de tal manera que el resultado sea una función inyectiva y podemos construir una función f sub 1x, que este es el gráfico, y una función f sub 2x, que ese es el gráfico. En el primer caso restringo el dominio de 0 a más infinito y en el segundo caso de menos infinito a 0, ¿no? Estoy restringiendo el dominio de la función. Al restringir el dominio de la función de 0 a más infinito, obtengo este gráfico, ¿no? Que se presenta acá. Y como verán, cualquier recta paralela al eje a x corta el gráfico en una sola vez, es decir, en un solo punto, como lo pueden observar. Y de nuevo acá, cualquier recta horizontal, si yo restringo el dominio de menos infinito a 0, es decir, la rama izquierda de la parábola, la gráfica es cortada una sola vez. Por lo tanto, es inyectiva. Bien, pero si nosotros analizamos estas restricciones, podemos encontrar de que en este caso, como sabemos de que la función va a actuar, f va a actuar del intervalo, en este caso de 0 a más infinito, y va a 0 a más infinito. Y como podrán ver, cualquier valor que yo pueda encontrar en el recorrido va a tener una preimagen en el dominio, porque estoy trabajando con los mismos conjuntos, ¿verdad? De 0 a más infinito, que es el dominio, y el rango que es de 0 a más infinito también.
Por lo tanto, la restricción, en este caso si lo llamo A, es una función biyectiva, porque es sobreyectiva e inyectiva. Y la restricción en B, de manera análoga, también va a ser biyectiva, porque su restricción va a ser inyectiva y sobreyectiva, porque cualquier valor y que yo tome en la rama izquierda de la parábola, siempre voy a encontrar un valor x en su dominio, ¿verdad? Para que pueda cumplirse la relación y igual f de x. Bien.